No demuestres debilidad, Nadia, sé fuerte. No llores, los hombres no tienen que llorar. Bueno, ya está, ya pasó. Y así un montón de frases más que nos conectan con la vulnerabilidad o con el no permitirnos, ¿no? Ser vulnerables en la vida. ¿Y qué nos pasa con esto muchas veces? Hoy vamos a hablarles sobre este tema, la vulnerabilidad, pero antes no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, compartirlo con sus amigos o amigas y comentar si les gustaría comentar sobre cada temática que vamos compartiendo o si les gustaría que abordemos alguna otra temática. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa con el hecho de sentirnos vulnerables? ¿No? ¿En qué momento compramos por ahí esta idea? ¿En qué momento validamos esta creencia de que mostrarnos débil está mal o puede ser incluso peligroso? ¿No es cierto? Estaría bueno empezar por el término vulnerabilidad, como en cada programa nos gusta siempre ir a la etimología y el origen de la palabra. No sé si, Nico, querés leer. Dale, la leo. Bien, vulnerabilidad. Es un término latino que viene de vulnus, que significa herida, golpe, punzada o desgracia o aflicción. Y el sufijo habilis indica posibilidad, Ujú. ¿no? Qué interesante combinación ahí. Así es, porque nos conecta con la posibilidad de ser heridos, ¿no es cierto? O sea, la vulnerabilidad nos habla de que posiblemente seamos lastimados o heridos, y un poco me parece que viene de ahí esta idea de tenerle rechazo a la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Pareciera ser que cuanto más fuerte nos mostramos, tenemos menos chances de sufrir alguna herida. Esto un poco también remonta, si lo vemos desde una perspectiva biológica, los animales tienen un poco esta conducta, este comportamiento para justamente evitar ser Mm, atacados, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos una parte también animal que nos conecta con eso y que incluso por miedo o por proteger nuestro territorio muchas veces nos tenemos que mostrar, y más que nada en el caso de los hombres, como el macho alfa, ¿no es cierto? Lo vemos incluso en las mm, conductas que tienen los perros. Siempre hay un alfa, ¿sí? Alguien que defiende el territorio, alguien que manda o comanda las acciones de los demás. Entonces, justamente, mostrarnos débiles puede implicar luego ser heridos. Entonces, bueno, mejor prevenir. tal cual, y ahí aparece el miedo, ¿no? Claro, A abrirnos a ser vulnerables o a la vulnerabilidad. Y justamente con esta cuestión biológica lo conecto con el instinto de supervivencia. Que exactamente. justamente atenta el sentirnos vulnerables con nuestra supervivencia, ¿no? Es decir, con incluso la sensación de morir, que muchas veces no es literal, pero para nosotros, los seres humanos, dentro de lo que es la emoción del miedo, la sensación de muerte a veces está ahí, ¿no? Y a veces es como una sensación más psíquica o psicológica, Sí, pero que para la mente y para nosotros es real. Es decir, si para el cerebro está ahí en forma de pensamiento, el cuerpo lo vive como algo real y de ahí es que se activa ese miedo eh, a la supervivencia, ¿no? Desactiva ese mecanismo. Esto, por ejemplo, de la astrología, cada luna tiene un mecanismo lunar, que esto es todo psíquico, pero se activan comportamientos en nosotros, que es como cuando se veía un león, ¿no? Y obviamente uno tiende a correr, a escaparse. exactamente. Sí, sí, Ahora, sí. hoy en día, en nuestra forma de sociedad, un león no nos puede hacer nada, o al menos no sería lo normal encontrarnos con un león, pero ese león tiene otras formas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, no llegar a fin de mes puede ser nuestro león. Exactamente, nuestro depredador, ¿no es cierto? Exacto. También hay que ver cómo lo vivimos, si lo vivimos en masculino o en femenino, ¿no? Porque un comportamiento más femenino podría ser el hecho de huir, y Mm, algo más masculino es atacar. Entonces, justamente, yo cuando estoy atacando me estoy mostrando fuerte, por más que por dentro esté cagado de miedo, ¿no es cierto? O tal sea, cual. por dentro siento todo eso, pero no lo demuestro. Entonces, un poco nos pasa eso cuando estamos a la defensiva, cuando nos preparamos para un posible ataque que quizás ni siquiera va a pasar, pero por las dudas me atajo, y nos vamos construyendo esta idea de que justamente mostrarnos fuerte nos previene de ese ataque futuro, ¿no es cierto? Bien. Sí, venimos de una cultura también muy acostumbrada al mostrarse fuertes, ¿no? Tanto hombres como Claro, mujeres. Yo creo que es algo ya cultural, que justamente sí, dependiendo si sos hombre o mujer, quizás lo manifiestes diferente, pero internamente el aprendizaje que tenemos, la forma de comportarnos frente a esto es para todos igual. Yo creo que la vulnerabilidad, en general no nos permitimos ser vulnerables porque sentimos que muchas veces por ahí perdemos ese espacio de protección interno, ¿no? Y esto llevándolo a lo vincular,
se suele ver más comúnmente entre parejas, que es donde uno más se suele abrir, ¿no? Más vulnerable, cuanto más vulnerable uno se pone frente a una persona, eso es como que mayores miedos Al aparecen. principio del video empezamos medio en chiste, medio verdad, con estas frases que se nos han inculcado principalmente en la infancia, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas Ujú. veces escuchamos esto de que no llores? O los hombres, no, vos tenés que ser fuerte, un hombre no tiene que llorar. Sí. Entonces, medio que esta idea de no mostrarnos vulnerables viene de ahí. Entonces, estaría bueno cuestionarnos qué tan verdad son hoy en día para nosotros esas ideas, ¿no es cierto? Ujú. Sí, y cómo repercuten también esas frasecitas que parecen como algo muy normal y cotidiano, Exactamente. cómo se van grabando en el inconsciente de cada persona y cómo después, cuando ya crecemos y somos adultos, eso determina un montón de comportamientos en nuestro día a día, ¿no? Y cuánto nos podamos abrir o no a otras personas también, ¿no? A nosotros mismos, a sentir, a decir, esto no me sale, esto me cuesta, esto me duele. Creo que decir esto me duele o esto me molesta no es algo muy normal. Hoy por ahí se está empezando como a ver más, como algo más Ujú. normal, pero que se nota que hay como ahí algo muy trabado, ¿no? Que realmente hay que trabajarlo mucho este tema. Y cómo eso empieza automáticamente a conectarnos, o al menos a mí, con otro tipo de fortaleza, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta decir siempre que es la fortaleza de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el ser vulnerables de alguna manera nos permite también crecer y mejorar en determinada manera, ¿no? Son como las crisis. Es decir, gracias a las crisis siempre mejoramos, nos transformamos. Pero obviamente hay que pasar por toda una situación incómoda, fea, dolor, etcétera, pero que si la pasamos, y con pasarla no digo pasarla con los ojos cerrados, sino que como abrazarla y decir, Ujú. listo, esto me pasa, estoy en Habitarla. esto, claro, habitarla, vivenciarla, es donde más podemos crecer, donde aparecen nuevas fortalezas, nuevos recursos que adquirimos a través de eso, justamente y a partir de eso. Y creo que esto es lo mismo, el poder decir, no, esto me dolió, gracias a que quizás yo te lo digo, si vos para mí sos importante, también es información para vos decir, ah, mira, esto le duele cuando se lo digo, entonces no se lo voy a seguir diciendo, esa es la idea al menos. Entonces vos ya ahí hay como una comunicación, pero primero yo tengo que permitirme eso, pero ¿qué pasa? Muchas veces como, no, no le voy a decir que esto me dolió porque va a pensar que no sé qué, y si le digo me voy a mostrar débil y va a conocer mi punto débil, peor todavía, ¿no? Exactamente. Ahí está muchas Sí. veces ese mambo, digamos. Ujú. Aparece un poco esto de la burla también, ¿no? Quizás cuando somos adultos, no tanto, aunque también, pero principalmente cuando somos chicos, el hecho de que alguien llore o que se muestre justamente débil, aparece un otro burlándose de eso. Mm, Y tal cual. después, esto que dijiste último me resuena porque cuando queremos tener una pareja o cuando estamos conociendo a alguien, aparecen y hoy en día creo que con más ímpetu esta idea de me atajo o me hago el superado, ¿no es cierto? Entonces yo no le voy a demostrar porque si le demuestro me estoy abriendo y puedo sufrir. Entonces, bueno, medio que me hago lo que no me importa, tengo conductas donde justamente doy una imagen mía que quizás no soy, pero justamente en pos de eso, ¿no? De que la otra persona diga, bueno, no le interesa. Entonces es una guerra de egos que no me llevan a nada. Qué interesante es esto que vos planteás de poder decirle al otro, che, esto me duele, o con tal actitud me sentí de esta manera, y poder comunicarlo eso. O sea, pero bueno, como digo, en la infancia un poco se nos enseñó a no mostrar esa parte, a mostrar solamente la parte fuerte. Entonces, bueno, Claro. Sí, y ahí aparece el gana el más fuerte. Pero, ¿qué exacto. pasa cuando estás compitiendo con esa persona que se supone que es de las más importantes de tu vida? Por ejemplo, una pareja, ¿no? Exacto. Eh, es donde decimos, che, me parece que acá hay algo que no está bueno. Porque, ¿por qué estaría compitiendo con la persona más importante de mi vida? En teoría, es justamente una compañía. Y en realidad, estar compitiendo es como raro, ¿no? Pero es la forma en la que hoy nos vinculamos muchas veces por momentos, y que también ahí aparecen muchos estos mecanismos inconscientes que decía hace un rato, en donde a veces nos cuesta esto, no es algo que es fácil decirlo, pero el abrirse obviamente requiere de tener la valentía de sacarnos esas corazas, ¿no? O Ujú. esas capas, o De- esas armaduras claro, de también. sacarnos esa armadura.
Curiosamente hay una carta del tarot, un arcano, que es el arcano 4, el emperador, que un poco muestra este arquetipo, ¿no? Es un emperador que tiene una armadura muy fuerte, que un poco el arquetipo es del padre, ¿no? El padre que también puede ser el tirano, porque si se va de mambo nos puede mostrar una faceta demasiado rígida, donde después de un tiempo le puede llegar a costar sacarse esa armadura. Entonces no se muestra tal cual es, porque esa armadura lo está protegiendo, ¿no es cierto? Entonces, un poco es esto, ¿no? El arquetipo del emperador en una lectura, por ejemplo, de tarot, en algunos casos puede mostrar una actitud así, más que nada cuando sale invertida, una actitud demasiado sobreprotectora conmigo misma. Entonces me atajo nivel Dios para evitar sufrir. ¿Y cuántas cosas? O sea, para evitar sufrir también evito la felicidad muchas veces, ¿no? Porque bueno, así como evitamos una cosa, evitamos la otra y no podemos conectar con emociones que también pueden estar buenas. Qué interesante esto que traes, porque hay un libro que leí hace poco que lo tengo acá, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, para quienes los quieran buscar, lo súper recomiendo, es un librazo, es muy cortito, y este es un libro que a mí en lo personal me permitió profundizar mucho en mí mismo, ¿no? Conocerme mucho más, a través de esa simpleza que tiene el libro, porque no tiene mucha información, pero cada línea que vas leyendo es como que te va llevando a reflexiones muy profundas. Y eso es lo que a mí me pareció muy interesante, por eso lo recomiendo. Y brevemente, justamente tiene que ver con esta idea del arcano, que es la de la armadura, porque a través de esta historia, no quiero spoilearla, pero como para contar un poco de qué se trata, aparece esta cuestión de la armadura como esa armadura que todos nos ponemos en nuestra vida, esa coraza, para que no nos lastimen, ¿no? Este caballero iba a luchar y ya estaba tan acostumbrado a tener esa armadura, ¿no? De tanto luchar, que después no se la podía sacar, ¿no? Ahí estaba el tema, ahí es donde aparece y comienza la historia. Entonces, lo que hace es iniciar un camino para aprender y poder sacarse esa armadura que ya no le permitía moverse genuinamente, con liviandad. No podía abrazar a la familia, a la esposa, al hijo, porque claro, era todo metálico, todo rígido, duro, ¿no? Entonces, es una metáfora esa armadura en nuestra vida, de cuántas veces no nos permitimos ser vulnerables, entonces nos ponemos tan rígidos, ¿no? En esa coraza, que después somos fríos con las personas más cercanas de nuestra vida, ¿no? Entonces acá la invitación del libro es, bueno, cómo desarmar esa armadura. El cómo es justamente a través del sentirse vulnerable, porque cada vez que este caballero podía llorar, por ejemplo, y conectar con lo que le dolía, es donde la armadura se iba deshaciendo, ¿no? Dentro de esta historia de fantasía. Pero que creo que en la vida termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo y estaba pensando que quizás cada vez nos cuesta más, ¿no? A medida que pasa el tiempo, no es que sea imposible, pero conforme nos vamos poniendo más grandes, va costando cada vez más porque es como que se va reforzando esa armadura, ¿no? Claro. Y vamos generando incluso nuevas creencias acerca de eso. Y bueno, cada vez nos es más difícil. Como digo, no es imposible sacarnos o cuestionarnos, pero está bueno como hacernos la pregunta a tiempo, ¿no? Tal cual, y son esas creencias que decís, que están tan arraigadas a nosotros mismos, que se convierten en una armadura, que con el tiempo quizás no son funcionales. Es como decir, Exacto. en algún momento quizás esa armadura sirvió, no es Tal que cual. está mal, pero si después lo seguís sosteniendo ya por costumbre, bueno, ahí es donde es abrirse a la reflexión y a la vulnerabilidad de decir, bueno, quizás no la necesito ahora, la armadura, ¿no? Es como ahora no la necesito, porque en definitiva lo protegió muchas veces a este caballero, por ejemplo, o esa armadura a nosotros, o esa creencia, tiene una función, todas las creencias tienen una función que no es ni mejor ni peor. El problema es que muchas son heredadas, ¿no? Entonces se generaron en un contexto determinado, con una situación determinada, o un conjunto de situaciones, y que hoy ya quizás nosotros las seguimos repitiendo y no tienen nada que ver con nuestro contexto, con nuestra situación, con quiénes somos o quiénes queremos ser. Entonces ahí empieza ese trabajito de empezar a desarmar toda esa armadura, desaprender para aprender nuevas formas, nuevas cosas, y bueno, y sentirnos más livianos justamente, no tener toda esa rigidez encima. Que un poco es el cambio que estamos viendo, ¿no? Porque creo que de a poco se van desarmando estas ideas de que, como decíamos antes, que el hombre no llora, la mujer también, pero siempre estuvo peor visto
que el hombre se muestre vulnerable, justamente como decíamos. Entonces, Ujú. de a poco se va viendo eso como cada vez más normal y bueno, me parece saludable que así sea, ¿no es cierto? Tal cual. Y para esto me gustaría compartirles algunos tips, ¿no? Para que puedan empezar a conectar con la vulnerabilidad en cuestiones más prácticas. Es decir, bueno, este es el concepto, ahora cómo lo podemos empezar para quienes quieran o les gustaría o no saben por dónde arrancar. Dejarles algunos tips prácticos que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo a conectar con eso. Y son 3 declaraciones que son muy conocidas. La primera es gracias, ¿no? Siempre en la gratitud hay una sensación de apertura, ¿no? Es como gracias, ¿no? Como un recibir, ¿no? Internamente. Después, la segunda es el perdón, ¿no? Es que lo habíamos visto en el anterior programa, el tema del perdonar, del pedir perdón o de decir lo siento, ¿no? Muchas veces eso nos muestra débil, ¿no? O sea, el pedir Claro. disculpas nos conecta con esa sensación de, uy, me estoy abriendo a algo que me es incómodo, que no, muchas veces no nos gusta hacer, ¿no? En la mayoría de los casos, pero que es necesario justamente. Me acordé de cuando era chiquito y por ahí alguien te decía, bueno, pedile perdón, ¿no? Cuando un Claro, adulto te decía, te obligaba a pedirle perdón a otro chico y vos no querías, porque bueno, claro, había una cuestión de orgullo también, sí. había pasado algo ahí y era como, no voy a pedir perdón. Entonces, bueno, y esto es lo mismo, el tema que después como adultos ya lo seguimos repitiendo eso. En un nene quizás causa ternura, pero después ya en un adulto nos puede traer problemas Exactamente, vinculares, ¿no? sí. Y el último, que me parece como muy profundo también, es te amo, ¿no? Es una declaración que no la decimos con cualquier persona, ¿no? En general somos muy selectivos a quién se lo decimos. Y también es muy importante cuando lo decimos, porque nos estamos abriendo completamente a quien se lo digamos esto, ¿no? Entonces ahí es una vulnerabilidad total. Es Claro. como la otra persona nos ve como decir, listo, wow, se abrió así, es como tener algo muy frágil, ¿no? Cuando alguien te dice eso, se está entregando para mí de una manera muy genuina, es realmente mucha responsabilidad también. Hay un meme, me estoy riendo, porque hay un meme que dice te amo y la otra persona le contesta gracias. Entonces, digo, ¿no? Claro, O sea, si bien es un chiste, ¿no? pero No creo que alguien haya respondido eso, la verdad que pónganse las pilas. el miedo a que no sea correspondido, Claro, esto de que no se ha correspondido, porque es abrirte, ¿no? De repente muchas veces pasa de que te amo y no hay respuesta del otro lado. claro, y si el otro no me dice lo mismo, Entonces es como, bueno, qué bueno, te quiero, claro, gracias, es como, ¿no? O sea, claro, no horrible. es recíproco. Entonces es un poco abrirnos y bueno, como decimos, también mostrarnos vulnerable al hecho de que puede ser respondido o no, correspondido o no. ¿Y vos, te permitís ser vulnerable en tu vida? Nos gustaría que nos cuentes en los comentarios qué te pasa con la vulnerabilidad, cómo la vivís, y si te gustaría que abordemos alguna temática que esté relacionada con la vulnerabilidad, también compartirnos eso. Así que no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.